Ella tenía un don especial. Podía oler la moral de la gente. Las personas buenas olían siempre a perfume, pero las malas apestaban. Excepto aquel emperador, famoso por su crueldad. Él olía amargo, así que, a escondidas, Lan Lan decidió regalarle dulces. Él los tomó entre sus manos. Con voz fría le dijo que la última persona que le dio dulces quería verlo muerto. ¿Y tú?, preguntó él. Yo solo quiero que tu vida sea dulce, respondió ella. Que viva 100 años. Lan Lan era la única hija del ministro de ritos. Desde pequeña tuvo esa extraña capacidad de juzgar a otros. Su nariz no era como la de los demás. Podía percibir la esencia de cada alma. Los buenos eran fragantes. Los malos daban asco. Su padre le advirtió. Si alguien se enteraba de su don, vendrían grandes desgracias. Por eso, ella casi nunca salía, ni hablaba con nadie. Hasta que un día, al observar a sus padres, comprendió que no solo su nariz era distinta, su mente también funcionaba de una forma diferente a la habitual. El médico decía que su intelecto aún no despertaba. Lan Lan no lo entendía del todo. Quizás era solo un poco lenta. Al ver esto, sus padres dejaron de encerrarla en casa. Le buscaron un tutor y empezaron a llevarla de paseo. Ella, por supuesto, estaba más que encantada. Era pura felicidad para ella. Lan Lan, escucha bien, le decía su padre. Si hueles a alguien podrido, no se lo digas a nadie en ese momento. Espera a estar en casa para contárnoslo. Cada vez que salían de la mansión, él se lo repetía. Su padre se lo grababa en la memoria una y otra vez. Hoy no fue la excepción, pero hoy era un día especial. Su madre anunció que era el gran banquete del emperador. Los oficiales de alto rango podían llevar a sus familias al palacio imperial. ¿El emperador?, pensó ella. Lo recordaba bien. Hace poco, mientras veía una obra de teatro con mamá, escuchó a la gente murmurar sobre él. No recordaba todos los detalles de la charla. Solo un punto quedó claro en su mente. El emperador era un hombre muy malo. Entonces debe ser alguien realmente horrible, pensó ella. Para confirmar sus sospechas, mientras todos se arrodillaban ante él, ella levantó la vista. Lan Lan intentó captar su olor a la distancia. Como nadie más se atrevía a mirar hacia arriba, sus ojos se encontraron con los del soberano entre toda la multitud. No era lo que esperaba. No olía mal y además era extremadamente apuesto. Era tan bello como un ser sacado de una pintura celestial. Antes de seguir pensando, su padre la obligó a bajar la cabeza de inmediato. Ambos quedaron postrados en el suelo, llenos de temor. Ella supo que se había equivocado de nuevo. Papá le había advertido no mirar al emperador, aunque ella no entendía el porqué de tanto misterio. Si algo es hermoso, debería poder admirarse, al igual que las flores de su jardín, que miraba a diario. Le encantaba quedarse observándolas por horas. Sorprendentemente, pues, el emperador no la castigó, ni a ella ni a su padre. Al parecer, los rumores no eran del todo ciertos. No parecía un villano, pero tampoco un santo. No percibía en él ni el rastro de la pestilencia, ni tampoco la fragancia de la bondad absoluta. Era muy extraño, pero su padre no la dejó seguir oliendo. Tras llenarle los brazos de pasteles dulces, le pidió a su madre que la llevara a pasear por los jardines. El jardín imperial era inmenso, mucho mayor al de su casa. Había flores exóticas y rincones perfectos para jugar. Las montañas artificiales eran ideales para las escondidas. Mientras su madre charlaba con otras damas nobles, Lan Lan se escabulló con sus dulces entre las rocas. No sabía si ella era muy buena ocultándose o si su madre era muy distraída. El caso es que pasó mucho tiempo sin que la encontraran. De pronto se topó de nuevo con el emperador. Él estaba allí de pie tras una gran roca. La luz de la luna caía suavemente sobre su figura, haciéndolo lucir aún más etéreo y fascinante. Si los inmortales de los cuentos fueran hombres, seguramente se verían justo como él. En ese preciso instante, frente a él se encontraba una joven muy hermosa. La mujer, con voz dulce, dijo que cualquier cosa que él deseara, ella estaba dispuesta a entregársela. ¿Y qué es lo que yo deseo?, preguntó él. El emperador dejó escapar una risa burlona. La chica decía que si él la hacía su emperatriz, el clan Li siempre pondría los intereses de su majestad primero. Hablaron de muchas cosas. Lan Lan no podía oír todo, y mucho menos entenderlo. En cuanto aquella mujer se marchó, el emperador se dio la vuelta y clavó su mirada en ella. Él resultó ser más listo que mamá. La encontró al instante. «Su majestad», dijo ella. «¿Cómo supo que estaba escondida aquí?» Salió de su escondite de un salto y le preguntó con una gran sonrisa. Él frunció ligeramente su hermoso entrecejo y comenzó a caminar hacia ella. Al tenerlo cerca, fue cuando Lan Lan sintió su olor.
No era nada podrido, pero tampoco perfume. Era un aroma amargo y sutil. Le recordó a cuando estuvo enferma, aquella medicina tan amarga que le dio el doctor. El soberano se detuvo frente a ella. La observó detenidamente por un momento. Finalmente, habló. ¿Tú eres Shenlan, la hija del ministro Shen?, preguntó con calma. Ella asintió, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Por qué olería tan amargo? Antes de que él dijera más, ella no pudo evitar preguntarle. ¡Su Majestad! ¿Alguna vez ha probado los dulces? Él no esperaba una pregunta tan extraña. Se quedó callado, algo sorprendido. Al ver que no respondía, ella parpadeó. ¿Por qué preguntas eso?, dijo él al fin. Pasó un buen rato antes de que hablara. Es que olía a pura amargura, como si jamás hubiera probado el azúcar. Pero su padre se lo había advertido. Su don para oler a la gente debía ser un secreto absoluto. Así que sacó sus pasteles de azúcar. Le dio la mitad con algo de pesar. Tenga, coma un poco. Yo ya comí algunos, añadió ella. Están muy dulces, de verdad. Deben tener muchísima azúcar. Lanlan esperaba que así dejara de ser amargo. Él miró el dulce en su pequeña mano. Soltó una risita burlona. Vaya que eres valiente, dijo él con una sonrisa. Gracias por el cumplido, Su Majestad. Él volvió a asombrarse. En ese instante, a lo lejos, oyó a su madre llamándola con angustia. Creía que Lanlan se había perdido, pero ella no era tan tonta. Le puso el dulce en las manos al emperador. Entonces escuchó su voz fría. Alguien más me dio dulces una vez, pero esa persona quería mi muerte. Ella levantó la mirada de golpe. Se encontró con sus ojos fríos como el hielo. Él parecía tan solo y herido. Se veía más amargo y frío que nunca. Parecía un pequeño cachorro, abandonado bajo la lluvia. Intentó acariciarle la cabeza de puntitas, pero como él era tan alto, terminó dándole un suave abrazo. Deseo que Su Majestad siempre sea feliz y que viva muchísimos años. La voz de su madre estaba ya muy cerca. Lanlan sacó la lengua divertida. Soltó rápidamente al soberano. Se arregló el vestido para marcharse. Tras unos pasos recordó que faltaba algo. Volvió a mirar hacia donde seguía parado el emperador. Esa chica de antes le miente, susurró ella. No confíe en ella. Es que ella huele muy mal. Y cuando mienten apestan todavía más. Dicho esto, salió corriendo sin mirar atrás. Así no tendría que explicar cómo lo sabía. ¿Y cómo es que tú lo sabes? El emperador, sentado en su majestuoso trono, se inclinó hacia ella con curiosidad. Justo cuando sus padres iban a dejar el palacio, fueron detenidos. Y Lanlan terminó en ese salón dorado, un lugar impresionante. Solo estaban ellos dos en el gran salón. Aquel olor amargo aún no se había ido. Ella, confundida, le preguntó: «Su Majestad, ¿acaso no se comió los dulces?». Los ojos del soberano brillaron con intensidad. Se puso de pie y se acercó a ella. El aroma amargo se hizo más fuerte. Dicen que no eres como los demás. Al mirarla de cerca, desde su altura, había algo en sus ojos que ella no entendía. Pensé que él ya sabía que podía oler a las personas. Tragó saliva, muerta de los nervios. Pero entonces él continuó hablando. Ya eres una jovencita, pero tu mente aún no despierta. Ah, era solo eso. Lanlan suspiró aliviada, pero enseguida se puso seria para defenderse. Mi tutor dice que despertaré muy pronto. Ayer mismo pude recitar poemas completos. El emperador, al escucharla, soltó una carcajada. En ese momento, el eunuco que la trajo entró corriendo. Se arrodilló a lo lejos y susurró: «Su Majestad». El ministro Shen suplica verlo. Está afuera. ¿Mi papá? Ella miró al asistente real. El eunuco mantuvo la cabeza baja, en silencio. Ella volvió a mirar al emperador. Él ignoró al asistente. Solo tenía ojos para ella. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Tu padre de verdad te adora, ¿no? Ella asintió con mucha fuerza, con sus ojitos brillando de orgullo. Pues claro que sí. Mi papá es el mejor padre de todo el mundo. Entonces, Lanlan debe ser muy feliz. Yo, en cambio, nunca tuve un padre. Qué triste, pensó ella al sentir su amargura. Un aroma amargo y denso rodeó al soberano. Entonces dejaré que mi papá sea el tuyo también, ¿vale? Intentó consolarlo sin pensar, y él se pasmó. Sus ojos se oscurecieron de repente. Eran tan negros que parecían absorberla. Tras un largo silencio, él preguntó: ¿de verdad podrías? Claro que sí, asintió ella. Él comenzó a sonreír. Miró al eunuco y ordenó que dejaran entrar a Shen Feng. Querido ministro, el regalo que me trajo hoy, me ha dejado muy satisfecho. Su padre apenas se arrodillaba cuando escuchó aquellas palabras. Gracias por su favor. Esa perla luminosa fue traída desde el Mar del Sur. Es una pieza única en su clase. No me refiero a esa perla, interrumpió el soberano. Hablo de otra cosa. Hablo de la joya más preciada de su hogar.
El padre de Lan Lan tembló de miedo. La miró de reojo por un instante. Solo fue un segundo y volvió a inclinarse con fuerza. Mi hija no es normal. Su mente es como la de una niña. Es muy imprudente. Si ha ofendido a su majestad, por favor, castígueme a mí en su lugar. El emperador mantenía esa extraña sonrisa. Acarició la cabeza de Lan Lan. Es usted demasiado humilde. A mi parecer, su hija es sumamente brillante y especial. Es el primero que dice que soy lista, pensó ella. Seguro es un buen hombre. Cuando le quite lo amargo, seguro olerá a perfume. Estaba convencida de que así sería. Mientras divagaba en su mente, le dedicó una sonrisa al soberano. Él también la miró hacia abajo, acariciando su cabello con una suavidad inusual. Lan Lan me ha dicho algo muy interesante, susurró él. Dice que quiere que usted sea mi padre también. Ella sintió feliz de la vida, pero al mirar a su padre, lo vio pálido como un muerto, temblando. Su padre golpeó el suelo con la frente. ¿Merezco la muerte?, gritó él. No supe educar bien a mi hija, perdone sus locuras. Castígueme, su majestad, por favor. Ella corrió asustada hacia él. Al ver su frente ensangrentada, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Acaso Lan Lan volvió a portarse mal, papá? Intentó soplar la herida de su padre con desesperación. Él la sujetó y la obligó a arrodillarse a su lado. Mi hija no razona bien, no sabe lo que dice. Son solo disparates de niña. Todo es culpa de este siervo. Le suplico que no tome represalias contra ella. El emperador se acercó a ellos lentamente. Ayudó a Lan Lan a ponerse de pie. Ministro Shen, exagera. El emperador tiene una sonrisa hermosa. A mis ojos, Lan Lan es pura y encantadora. Sus palabras han llegado directo a mi corazón. No solo no habrá castigo, sino que merece ser recompensada. Pero su padre parecía haber recibido una condena. Se desplomó en el suelo. Ella sintió que lo había arruinado todo. Al volver del palacio imperial, su padre no durmió en toda la noche. Su madre la abrazó con los ojos rojos. «Mamás», dijo ella, «no le conté al emperador mi gran secreto». Y así, en brazos de su madre, ella también lloró. El emperador había prometido recompensarla a ella y a su padre. Al oírlo, su madre la abrazó con fuerza. «Lo sé», sollozó ella. «Todo esto es culpa de nosotros, hija». Lan Lan no entendía por qué sus padres se culpaban, hasta que, a la mañana siguiente, un decreto imperial llegó a la mansión. El soberano era un hombre de palabra. Varios sirvientes trajeron cofres repletos de oro y joyas. El eunuco a cargo, tras terminar la lectura oficial, le dijo con una sonrisa: «Consorte Chun, felicidades. En 3 días será una fecha muy afortunada. Un día perfecto para su entrada formal al palacio». Ella lo miró con mucha curiosidad. Parpadeó confundida. «Yo no me llamo Consorte Chun. Mi nombre es Shen Lan». Él siguió sonriendo. «Ahora usted es la Consorte Chun. Es el título que su majestad le otorgó». Tras entregarle el decreto a su padre, el hombre se fue. Se marchó con todo el séquito de la misma forma que llegó. Su madre, que se había contenido toda la noche, rompió en llanto al ver el documento imperial. Lan Lan le preguntó en secreto a su criada Dudu: «¿Qué significa eso de ser la Consorte Chun?». Dudu hizo un gesto de tristeza. «Significa ser una de las mujeres del emperador», dijo llorando. «Algo así como lo que son su papá y su mamá». «Más o menos». «¿Y entonces por qué están llorando?», pensó ella. Lan Lan observó la angustia de sus padres. Con su mano, secó las lágrimas de su madre. «Mami, ya no llores. Yo acepto ser la consorte del emperador con gusto». Pero su madre lloró aún más fuerte. En los días siguientes, varias instructoras llegaron a la mansión. Venían a enseñarle el protocolo para vivir en la corte. Eran reglas tediosas y muy difíciles de aprender. Lan Lan se esforzó y logró dominar algunas a trompicones. Al final, una anciana se quedó mirándola fijamente, observando sus ojos con atención. Su rostro cambió de color, pasando del rojo al blanco enseguida. «¿Y qué son los asuntos de alcoba?», preguntó ella. Lan Lan la miraba con una inocencia que desarmaba. La mujer se mordió el labio con nerviosismo. «Señorita, solo debe recordar esto. Cuando estén en la cama, haga siempre lo que él diga». «Entiendo». «¿Y a la hora del baño también?». También, al final, ella pensó que no era nada del otro mundo. El día de su partida, sus padres no paraban de llorar, y ella, por inercia, lloró con ellos. Cuando el soberano llegó, ella todavía estaba sollozando. Él se acercó y le dijo: «Mi querida consorte Chun, ¿tanto miedo me tienes?». Ella levantó la vista con los ojos hinchados. Él lucía diferente esta vez. Vestía una túnica de un amarillo brillante, que hacía resaltar su rostro. Parecía esa piedra de jade que su padre guardaba con celo. «Su majestad», murmuró ella. «Tengo mucha hambre», dijo entre sollozos. Era la verdad. Había estado ocupada todo el día con los preparativos. Solo había probado 2 bocadillos.
El emperador se sorprendió de que llorara por hambre. Se quedó mudo antes de soltar una risita. Su sonrisa era realmente hermosa, y su risa sonaba muy agradable. Vayan por algo de comer. Él la miró con ternura. Y que sean cosas dulces, añadió con una sonrisa. El eunuco que vigilaba la puerta asintió de inmediato. Salió de toda prisa. Pronto trajeron varios platos de pastelillos dulces. A Lan se le iluminó la mirada. El soberano se sentó a su lado en silencio. Tras verla devorar varios dulces, habló de nuevo. ¿De verdad no me tienes miedo? Ella negó con la boca llena. Es que él no olía mal en absoluto. Bajo ese aroma amargo había una fragancia sutil. Olía muy bien. Pero todos me temen, dijo él. Él sonrió mientras ella tragaba su bocado. Seguro es porque todos ellos son malas personas. Mientras decía eso, aquel aroma amargo se le metió por la nariz. Hizo que ella frunciera el ceño ligeramente. ¿Le tenían miedo? O quizá es que él sufría demasiado. Su Majestad, pruebe este, es el más dulce de todos. Le acercó el pastelillo a los labios con una sonrisa. Trataba de animarlo con dulzura. Él bajó la mirada hacia el dulce. Sus ojos oscuros parecieron brillar con una luz especial. Tras un momento de duda, abrió la boca ligeramente y le dio un pequeño mordisco al pastel. El eunuco Li se quedó pasmado ante lo que veía. Ella esperó pacientemente a que él tragara. Entonces le preguntó si le había gustado. Él sonrió con sus labios finos. Está dulce. Ella, feliz, le metió el resto en la boca. Ella aprovechó para acercarse y olfatearlo con fuerza. Parecía que aquel aroma amargo se había suavizado. Pero solo fue por un pequeño instante. Por más que ella insistía en darle de comer, nada en su esencia parecía cambiar realmente. Al final, el soberano suspiró. Shenlan, si no puedes terminarlo, simplemente tíralo. No hace falta que me obligues a comerlo todo. Entonces, él miró de reojo al eunuco Li. Retiren todo, ordenó con voz fría. Pero Lan aún no estaba satisfecha. Mientras el eunuco Li se acercaba a la mesa, ella agarró 2 piezas más y se las metió a la boca. El emperador, al ver sus mejillas infladas como un globo, no pudo evitar reír y le pellizcó la cara. ¿Acaso tu padre no te daba de comer? Ella quería defenderse, pero tenía la boca llena. No podía pronunciar ni una sola palabra. Solo pudo notar que la amargura del emperador bajó un poco más. Se sentía muy empachada, y eso que no sentía haber comido tanto. Al tercer hipo de Lan, el emperador se puso de pie. Ella recordó lo que le dijo mamá. Al entrar al palacio, su destino y el de su familia estaban unidos para siempre, en las buenas y en las malas. Si ella cometía un error grave en la corte, sus padres también recibirían el castigo. Al pensar en eso, se tapó la boca enseguida para no seguir gimiendo. Creo que he comido demasiado esta noche. Acompáñame a dar un paseo por los jardines. El emperador esbozó una leve sonrisa. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Ella, angustiada, se tapó la boca y lo siguió. El vestido de la consorte Chun era muy complejo, con capas y capas de tela, que se abrían como pétalos al caminar. Se veía tan hermoso que superaba incluso a las peonías del camino. Ella iba concentrada mirando sus pies, sin darse cuenta de que el emperador se había detenido de golpe. Chocó de lleno contra la espalda del soberano. Perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer. Pero antes de tocar el suelo, él la sujetó por la cintura. La trajo de vuelta hacia sus brazos. Aquel olor amargo mezclado con sándalo la envolvió por completo. Era un aroma delicioso. Él frunció el ceño ligeramente. Antes de que él hablara, Lan sintió una peste desagradable que venía de cerca. Por instinto, lo tomó de la mano y lo arrastró para esconderse tras una roca enorme. Al ver que él intentaba decir algo, ella le tapó los labios con su pequeña mano. Poco después, se escucharon pasos que se aproximaban. ¿Dices que su majestad fue allá? Una voz llena de ansiedad resonó en el aire. Era la misma mujer que había hablado con él antes. Lan se asomó con cuidado tras la piedra, observando la escena con mucha precaución. La mujer vestía ropajes imperiales muy lujosos y llevaba consigo a todo un grupo de sirvientes. Llevo ya 2 días enteros en este palacio. Todavía no he podido ver la cara del rey. Esa tonta que acaba de llegar ya recibió sus favores. ¿Pero por qué ella? La mujer furiosa rompió una rama de durazno que tenía cerca. Su padre es el ministro de ritos, susurró un sirviente. Él es su discípulo más querido, y este año fue el primer lugar en los exámenes. Aparte de nosotros, el clan Li. ¿Quién más podría ayudarlo? Nadie más podría ser su apoyo, mi señora, añadieron. El sirviente miró nervioso a su alrededor. Lan no entendía nada de lo que decían sobre clanes y apoyos. Solo captó que hablaban de su padre y de su alumno favorito. Una vez que se alejaron, ella miró al emperador. Estaba ahí, dejándose tapar la boca por ella. Mientras tanto, el eunuco Li estaba pálido de terror. Parecía que el mundo se le venía encima.
Cielos, ¿acaso volví a meter la pata?, pensó ella. Su Majestad, ¿podría castigarme solo a mí? Por favor, no le haga nada a mi papá por mi culpa. Él la miró fijamente desde arriba, con una leve sonrisa en sus labios finos. Le acomodó con ternura un adorno del cabello. No voy a castigarte, le aseguró él. Pero dime una cosa, mi pequeña Lan Lan. ¿Cómo supiste que esa mujer, Li Xingqi, venía hacia aquí? ¿Y por qué insistes en que es una mala persona? Ella parpadeó confundida, sin saber qué decir. Él la tenía acorralada entre sus brazos y la roca, inclinándose hacia ella. Lan Lan tragó saliva con nerviosismo y se escabulló rápidamente por debajo de su brazo. Se sujetó la falda y corrió de vuelta a su habitación. Lan Lan tenía mucho sueño, ya era hora de dormir. Pero tras bañarse y acostarse en la cama, el emperador apareció de nuevo, temiendo que él preguntara más. Se tapó por completo con la manta hasta la cabeza. Lan Lan ya se durmió, susurró ella. Ella no sabe nada de nada. Tras un silencio, escuchó la risa ligera del soberano a su lado. Con mucho cuidado, bajó un poco la manta. Solo dejó sus ojos al descubierto para observarlo. La luz de las velas parpadeaba detrás de él, proyectando su sombra alargada en el suelo. Él tenía las manos cruzadas tras la espalda. Se inclinó ligeramente, con una sonrisa algo burlona en su rostro. Vaya que tienes agallas, Lan Lan. ¿Te vas a dormir sin antes atenderme? Recordaba que mamá le había mencionado algo. Atenderlo significaba simplemente dormir con él. Era su primera noche fuera de casa y estaba nerviosa. En el fondo sentía algo de miedo. Pero si el emperador dormía a su lado, entonces ya no tendría ningún temor. Pensando en eso, se hizo a un lado en la cama, dejándole espacio libre junto a ella. Miró al soberano con sus ojos brillantes y llenos de luz. Soy algo miedosa. Así que claro que quiero atender a su majestad. El emperador se quedó paralizado por un momento. Luego sus hermosos ojos se curvaron con gracia. Lan Lan, ¿acaso sabes lo que significa atender al rey?, preguntó. Pues claro que lo sé, exclamó ella. ¿A quién creía que estaba subestimando? ¡Qué falta de respeto! La instructora dijo que debía obedecerle en la cama. Así que cuando él le dijo que no se moviera, ella se quedó quieta, sin atreverse a respirar. ¿De verdad sabes lo que estás haciendo aquí? Él, al ver que ella no se movía ni un centímetro, no pudo evitar preguntarlo. Ella giró la cabeza y le parpadeó con picardía. ¿No es esto precisamente lo que debo hacer? Él soltó otra risa suave y melodiosa. Aquel aroma a sándalo tan agradable se esparció. Ya no olía tan amargo como antes. Se sentía paz. «Duerme ya», susurró él con ternura. Ella asintió obediente. Cerró los ojos, pero volvió a abrirlos enseguida. «¿Su majestad? ¿Ya puedo moverme un poquito?» «Puedes», respondió él con un tono lleno de diversión. Ella se relajó como si se quitara un gran peso. Se puso de lado para quedar frente al soberano. Observó su nariz perfilada y elegante. Su media sonrisa lo hacía ver realmente guapo. «Su majestad», lo llamó ella una vez más. Él no abrió la boca, solo emitió un suave sonido. «¿Cómo se llama usted?» Lan Lan miró el techo del dosel, sintiéndose algo confundida. Todo el mundo le dice «Su majestad». Pero estoy segura de que ese no es su nombre real. Es como cuando a mi papá le dicen ministro Shen o el gran señor Shen. El rey abrió los ojos por fin y se quedó mirando el techo junto a ella. El dosel oscuro no dejaba ver ningún color. De pronto, una ola de amargura la golpeó. No pudo evitar girarse para verlo de nuevo. Él apretó sus labios finos con seriedad. «¿Kie?», dijo él. Ella no escuchó bien. Él también se giró hacia ella, con una mirada penetrante y fría. Sus miradas chocaron en la oscuridad. «Mi nombre es Kie», repitió él. Sus tutores aún no le habían enseñado muchos caracteres. No tenía idea de cómo se escribían esas dos palabras, pero asintió con la cabeza dándoselas de experta. Le dio unas palmaditas en el hombro al soberano. «Es un nombre muy bonito, Kie». La expresión de Kie se congeló por un momento. Apartó la mano de Lan Lan con suavidad. «Mañana mismo te buscaré una nueva maestra», sentenció él. «¿Otra vez tengo que estudiar?», se quejó ella en silencio. Kie cumplió su palabra al pie de la letra. Al día siguiente llegó una tutora al palacio. Justo después de los saludos protocolarios, un sirviente anunció la llegada de la consorte Shu. «Empezaré sus clases mañana mismo, mi señora. Por ahora me retiro». La maestra no se quedó más tiempo. Hizo una reverencia y se marchó apresuradamente. Su aroma suave desapareció con ella rápidamente. En su lugar empezó a sentirse una peste insoportable. Li Xingqi entró rodeada de su séquito. Se cruzó con la maestra en el umbral. Entró con paso firme al salón. Dudu le susurró al oído que ella era la hija del gran general Li Yue y sobrina carnal de la emperatriz viuda. Li Xingqi había sido nombrada consorte Shu por Kie antes que ella. También era una de las mujeres del rey. Lan Lan no entendía por qué él podía tener dos esposas.
Hoy tengo tiempo libre para visitar a mi hermana, dijo la mujer. Espero que mi presencia no sea una molestia aquí. Li Xingji miró con desprecio a la maestra que se iba. Se sentó en una de las sillas con mucha arrogancia. Aquel olor tan desagradable inundó la nariz de Lan Lan. Por instinto ella se levantó para marcharse. Su papá se lo había dicho. Si alguien huele a podrido, hay que alejarse de inmediato. Pero antes de que pudiera huir, Li Xingji la sujetó con fuerza de la mano. ¿Cómo te atreves a ignorarme?, gritó ella enfurecida. Lan Lan sintió un miedo repentino, pero no podía soltarse de aquel agarre tan violento. «Suélteme, por favor», le suplicó ella. «Shenlan, ¿quién te crees que eres?», escupió la mujer. «No creas que por recibir los favores del rey puedes tratarme con esa falta de respeto. ¿De verdad piensas que su majestad amaría a una tonta? Solo te está usando para llegar a tu padre. Y cuando tu padre ya no le sirva para nada, ustedes dos serán los primeros a los que mande matar». Lan Lan la fulminó con la mirada. Se inclinó y le dio un mordisco feroz en la muñeca. En cuanto la mujer la soltó por el dolor, ella tomó a Doudou. Retrocedieron varios pasos. «No hable mal de Qi He», gritó ella con firmeza. «Él jamás nos haría daño a mi papá ni a mí. ¿Cómo te atreves a morderme?». La mujer, fuera de sí, levantó la mano para golpearla. Lan Lan se agachó y esquivó el golpe. Corrió con Doudou directo hacia la puerta principal. «Usted me lastimó primero», reclamó ella. «Y además dijo cosas horribles de su majestad». «Se lo merece». Le sacó la lengua burlonamente. Se dio la vuelta para escapar corriendo, pero terminó chocando de frente contra Qi He. No sabía cuánto tiempo llevaba él escuchando todo. Seguramente la peste de la otra mujer era tan fuerte que ocultó el aroma amargo del emperador. Vaya que mi consorte Chun es muy ingeniosa. Incluso ya planeó mis próximos movimientos por mí. Qi He la protegió entre sus brazos de inmediato. Miró a Li Xingji con una expresión muy severa. El rostro de Li Xingji se puso pálido. Cayó de rodillas al instante. «Su majestad, yo no quise decir eso». Sus hombros temblaban de puro nerviosismo. Levantó la vista con los ojos llorosos y voz dulce. «Es solo que llevo días en palacio. Y usted no se ha dignado a visitar mis aposentos». El rey no pronunció ni una sola palabra. Solo guió a Lan Lan hacia el interior. Al pasar junto a la otra mujer, ella no aguantó más y se tapó la nariz. Qi He le preguntó qué era lo que pasaba. «Huele algo mal por aquí», respondió ella sin pensar. Apenas terminó de hablar, la otra mujer se puso más blanca que un papel. Estaba en shock. Qi He, por el contrario, pareció encontrar la situación muy graciosa. Rió suavemente antes de dirigirse a Li Xingji. «¿Ahora entiendes por qué no voy a visitarte?», sentenció. La consorte Shu salió huyendo del palacio de Lan Lan. Una vez que se fue, Qi He soltó por fin a Lan Lan. «Eres más lista de lo que pareces». Seguramente se bañará por horas tras este insulto, pero Lan Lan no se sentía feliz con sus halagos. «Qi He, ¿por qué tienes que tener dos esposas?». Ella retrocedió unos pasos. Lo confrontó con las manos puestas en la cintura. Él no esperaba ese reclamo tan directo y se pasmó. Se quedó mudo. Doudou le tiraba suavemente de la ropa por detrás, intentando que cuidara sus palabras. Pero ella ya había olvidado todos los protocolos. Sentía que él la había engañado de alguna forma. «Entonces dime, pequeña Lan Lan, ¿o cuántas esposas debería tener?». La voz de Qi He era suave y melodiosa, cargada con un tono de diversión. Era muy agradable. A ella realmente le gustaba a él. Le gustaba mucho su rostro. Le gustaba mucho cómo sonaba. Y amaba ese aroma a sándalo que desprendía. Por eso aceptó ser su consorte en primer lugar. Al pensar en eso, su enfado creció todavía más. «Pues solo una, obviamente. Mi papá solo tiene a mi mamá como su única esposa. ¿Por qué tú tienes que ser diferente?». Él volvió a soltar una pequeña carcajada, pero al ver lo enojada que estaba ella, él pronto recobró la sonrisa. «Es que yo soy diferente a tu padre». Qi He intentaba explicarse, pero Lan Lan no captaba por qué debía haber tal diferencia. Él se acercó, la tomó por la cintura y se sentaron juntos en el diván. «Escucha, yo soy el emperador. Y un emperador no se parece a ningún otro hombre bajo el cielo». Él acompañaba a ella entendía cada vez menos. Sentada en su regazo, hasta se le olvidó que estaba haciendo un berrinche. ¿Acaso el rey no es la persona más poderosa del mundo? ¿No puede simplemente hacer lo que se le dé la gana? Él solo dejó escapar un suspiro cansado. «¿Qi He? ¿Acaso no eres feliz?», le preguntó ella con suavidad. Lan Lan sintió que aquel aroma amargo se intensificaba de nuevo. Llevaba dándole vueltas a eso todo el día. Lo pensó con mucho detenimiento. Aquella amargura que rodeaba a Qi He, ¿no tenía nada que ver con comer dulces o no? En cuanto él sonreía, el olor amargo disminuía. Por eso, si olía así, era seguramente porque su corazón estaba triste. Él no respondió a su pregunta directamente. Solo tomó un mechón de su cabello y lo enredó en sus dedos. «Li Xingji dice que solo estoy usando a tu padre.
¿Eso no te hace enojar, pues?, cuestionó él. Ella negó con la cabeza. Ya te lo dije aquel día. Estoy dispuesta a compartir a mi papá contigo. Él te querrá con la misma fuerza con la que me quiere a mí. Y si se trata de algo que te haga bien, pues, mi padre lo hará con mucho gusto, de verdad. Eso no es usar a nadie. Lan Lan se giró y apoyó la cabeza en su hombro. Aspiró profundamente su esencia una vez más. Además, estoy segura de que eres un buen hombre. Jamás nos harías daño ni a mi papá ni a mí. Eres la primera persona en mi vida que me llama bueno. Kie seguía acariciando el cabello de Lan Lan. Su voz sonaba baja y melancólica. Eso es porque los demás... no pueden oler lo que tú hueles en mí. Ella le dio unas palmaditas de consuelo en la espalda. Pues entonces te lo diré todos los días para que no se te olvide. ¡Qué bien! Aquel aroma amargo volvió a disiparse. Ella lo soltó, sintiéndose satisfecha. ¿Pero de verdad un rey no puede tener solo una esposa? Él soltó una risita seca. Por ahora no es posible. Lan Lan se bajó de su regazo hecha una furia. Y terminó echándolo de su palacio. Dicen que Li Xingyi se bañó por 2 horas enteras aquel día. Desde entonces no dejaba de buscar aceites y perfumes caros. Se lavaba obsesivamente 3 veces al día, sin falta. Dudu le contaba todo esto a Lan Lan con una gran sonrisa. Mi señora, usted sí que sabe cómo dar un golpe maestro. Dejó a todos con la boca abierta. Lan Lan acababa de escuchar esa expresión de su maestra. Supuso que era una forma de decir que era genial. Así que aceptó los halagos con la frente muy en alto. Pero escuche, mi señora... Lleva varios días ignorando por completo a su majestad. Dudu intentó convencerla de que se diera un poco. Si se le acaba la paciencia al rey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con nosotros? Durante todos esos días, Kie le envió muchísimos regalos y objetos curiosos. Pero ella los rechazó todos. Se acostó en la cama y se tapó con la manta. Terca. Pues no me importa dejar de ser su consorte. Al fin y al que ya tiene a la consorte Shu. Y seguro que pronto vendrán muchas otras más. Además, la maestra me explicó algo muy claro. La verdadera dueña de este lugar es la emperatriz. Hay demasiadas mujeres para un solo hombre. Kie es un gran malvado de lo peor. Dudu, al verla tan indignada, no dijo ni una palabra más. Solo suspiró en silencio, le acomodó bien las mantas y salió de la habitación. Quizás fue por el coraje que traía guardado. Pero esa noche Lan Lan tuvo una pesadilla horrible. Se despertó empapada en sudor y muerta de miedo. Salió de su cuarto abrazando su almohada, pero no halló a Dudu. Así que, sin pensarlo, corrió directo hacia el palacio de Kie. Los aposentos del rey estaban realmente cerca. El eunuco Li, que vigilaba la entrada, se sorprendió al verla. «Mi señora, consorte Chun, ¿qué hace aquí a estas horas?» Todo estaba a oscuras. Kie se había retirado a dormir. «Vengo a atenderlo». Lan Lan tenía los ojos soñolientos. Intentó entrar al salón abrazando su almohada. El eunuco Li reaccionó de inmediato y trató de cerrarle el paso. «Mi señora, por favor, esto no es apropiado. Para atender al rey, él debe mandarla llamar primero». «Pero es que me da miedo dormir solita». Iba a seguir protestando, cuando una peste horrible salió desde el interior. De inmediato se le espantó todo el sueño. Empujó al eunuco Li a un lado y entró corriendo al salón. «Kie, despierta ya». Justo en ese preciso instante, una figura junto al lecho levantó una espada reluciente lista para atacar al rey. Lan Lan solo alcanzó a lanzarle su almohada con todas sus fuerzas. La almohada golpeó al intruso con fuerza, pero no pudo evitar que su espada se clavara profundo en el lecho. Lan Lan estalló en llanto al ver aquella escena tan aterradora. Recordó cuando aprendía costura y se pinchaba con las agujas. Si un pinchazo dolía tanto, ¿cómo sería aquella espada? El dolor de Kie debía ser insoportable en aquel momento. El asesino miró la almohada con desprecio por un segundo. Soltó un insulto y arremetió contra ella con su arma. Lan Lan retrocedió aterrorizada, intentando escapar del filo. Tropezó de pronto con el umbral de la gran puerta. Justo antes de que terminara cayendo al suelo, una sombra veloz cruzó el salón para protegerla. Unos brazos fuertes la sujetaron y la atrajeron hacia sí. Él le cubrió los ojos con una mano para que no viera. Con la otra lanzó una daga con una precisión mortal. Se escuchó un quejido ahogado seguido de un golpe seco. Algo pesado se desplomó sin vida sobre el frío suelo. «Sáquenlo de aquí». La voz gélida de Kie resonó justo encima de ella. Lan Lan, aliviada, apartó la mano que cubría su mirada. Levantó la vista y vio el hermoso rostro de su amado rey. El eunuco Li se acercó temblando. «Su majestad». Y la consorte Chun decía que venía a atenderlo. Kie arqueó una ceja con curiosidad. Él le preguntó si todavía seguía enojada con él. Lan Lan se soltó de su abrazo inflando las mejillas. Sin decir palabra, lo revisó de arriba abajo con angustia. Al ver que no tenía ninguna herida, respiró al fin. Entonces volvió a llorar. Kie pareció asustarse por su llanto repentino.
Con sus dedos fríos, intentó secar las lágrimas de sus mejillas. ¿Te asustaste tanto? Si te hubieras quedado a dormir conmigo, ¿no te habrías librado de encontrarte con este malvado? Ella lo miró con los ojos empañados. ¿De verdad?, preguntó. El eunuco Li se retiró en silencio absoluto del salón. Cerró las pesadas puertas con mucho cuidado. La luz de la luna se filtró por las ventanas iluminando el lugar. Aquella claridad se reflejó directo en los ojos de Ki-hye. Su mirada, antes oscura y vacía de sentimientos, parecía ahora salpicada por pequeñas estrellas brillantes. Lan Lan, susurró él mientras la rodeaba con sus brazos. Ahora comprendo que en este mundo no todos son demonios y traiciones, ni puras intrigas oscuras. ¿Qué significa eso de demonios y traiciones? Él soltó una risita. Su perfume a sándalo le envolvió en una calidez deliciosa. Huele de maravilla, no hace falta que lo sepas, dijo él. Solo graba esto en tu mente. Tú eres diferente a todos los demás. Ella lo apartó un poco. ¿Entonces solo yo puedo ser tu única esposa?, le reclamó. Ki-hye guardó silencio antes de responder seriamente. Por el momento eso sigue sin ser posible. ¡Qué malvado! Él estaba muy ocupado con sus asuntos. Y Lan Lan también. Cada día estudiaba con su maestra para aprender a escribir, y debía soportar las amargas medicinas de los médicos reales. Quizás era por culpa de tantos brebajes extraños, pero ya no sentía tanto el olor amargo de Ki-hye. «Oye, Dudu, huele un poco», pidió ella preocupada. «¿Acaso yo también me estoy volviendo amarga?» Miró con asco el cuenco de medicina que le traían. Dudu pensó que solo quería evitar el mal sabor. Intentó convencerla. «Mi señora, su majestad hace todo esto por su propio bien. ¿No ha sentido que ahora le es mucho más fácil estudiar? Sus clases han mejorado muchísimo», añadió la criada. Era verdad, eran remedios para su intelecto. Lo que decían los médicos del palacio coincidía con lo que el doctor de su padre explicaba. El parto de su madre fue muy difícil y traumático, y haber pasado tantos años encerrada afectó su desarrollo. Tenía un bloqueo mental que le impedía razonar bien. Nadie quiere ser considerada una tonta. Ella se aguantó las ganas, se tapó la nariz y se bebió todo el cuenco de golpe. Apenas comió un dulce para quitarse el sabor amargo, cuando un sirviente entró apresurado a sus aposentos. «Mi señora, la emperatriz viuda, ha salido de su retiro. Ordena que se presente ante ella de inmediato». Dudu explicó que ella era la madre de Ki-hye. Pasaba el año rezando y meditando en su templo privado. Si el padre de Lan Lan era ahora como el de Ki-hye, entonces su madre también sería como la suya, ¿no? De inmediato, pidió que le buscaran el vestido más hermoso para la ocasión. Se arregló con esmero antes de partir al templo. Caminó con paso firme hacia la residencia Sining. «¿Tú eres la famosa consorte Chun?». La emperatriz viuda la miraba con una sonrisa amable desde el diván. Lan Lan hizo su reverencia siguiendo el protocolo. Pero antes de hablar, una peste nauseabunda e indescriptible la golpeó. Venía directo de aquella mujer. Lan Lan se quedó de piedra. No podía hablar. Aquel olor era peor que cualquier cosa antes vista. Era el aroma de la pura maldad. «La emperatriz viuda te ha hecho una pregunta. ¿Cómo te atreves a no responder?». Li Xingji gritó de inmediato al ver la duda de Lan Lan. Aquella peste que emanaba se mezclaba con el olor rancio de la emperatriz viuda, inundando todo el salón. Lan Lan se sentía realmente mareada por el hedor. Pero durante todo el camino, Dudu le había recordado las reglas una y otra vez. Tenía terror de que ella cometiera otro error. Ella creía que la madre de Ki-hye sería como él, un ser noble y de buen corazón. Pero ahora veía que estaba muy equivocada. «Respondiendo a su majestad», susurró Lan Lan. «Soy la consorte Chun». «Qué niña tan encantadora, tienes un rostro precioso. No me extraña que mi hijo esté tan prendado de ti». La viuda sonrió falsamente. «Ven aquí, siéntate a mi lado». Lan Lan la miró con mucha desconfianza. Observó también el rostro lleno de odio de Li Xingji. Ambas son malas, pero de formas tan distintas, pensó. Obedeció y se sentó junto a la emperatriz viuda. La mujer le tomó la mano. «Ya puedes retirarte», le ordenó secamente a Li Xingji. La otra mujer la fulminó con la mirada. Se notaba que no quería irse. Aún así, hizo su reverencia y salió del salón. Una vez a solas, la viuda le preguntó con fingido interés. «Dime, ¿de verdad quieres a mi hijo, el emperador?». «Claro que lo quiero», asintió Lan Lan de inmediato. «He oído que hace unos días intentaron asesinarlo, y que tú estabas presente en ese momento. Debe haber sido horrible para ti. Seguro quedaste aterrada. Ay, pasé medio mes recluida en oración en el templo. Y ahora que he vuelto a ver al rey, me parece que está mucho más delgado». Mientras decía esto, hizo una señal. Un sirviente trajo una bandeja con un pequeño frasco. «Seguramente todavía no lo sabes, pero el rey no creció bajo mi cuidado personal. Por eso guarda ciertos malentendidos hacia mí. Pero al verte a su lado cuidando de él,
Me siento profundamente aliviada y en paz. He conseguido esta medicina para su mal del corazón, pero él se niega rotundamente a tomarla. ¿Podrías ayudar a esta anciana a buscar la forma de que él acepte beber este remedio? Lan Lan observó con duda el frasco de porcelana. ¿Acaso su majestad está enfermo del corazón? Ella asintió con una expresión triste. Sufre de este mal desde que era niño. Cada vez que tiene una crisis, el dolor es insoportable. Si no toma este tratamiento pronto, temo que no le queden muchos años de vida. No me queda otra opción más que pedirte ayuda. Eres mi última esperanza, insistió ella. ¿Que no le quedan muchos años? Lan Lan palideció. Él guarda mucho rencor hacia mí. Por eso rechaza cualquier cosa que venga de mis manos. No aceptará nada que yo le ofrezca. Por favor, jamás le digas que yo te di este frasco. Cuando Ki-hye fue a buscarla esa noche, ella ya estaba acostada. Al sentir que él se acercaba al lecho, se hizo a un lado para dejarle espacio, invitándolo a descansar junto a ella. Él se sentó y le preguntó por su visita a la emperatriz. Ella se incorporó en la cama de inmediato. Ki-hye, ¿es verdad que estás enfermo del corazón? La emperatriz viuda es una mala mujer. Temía que todo fuera una mentira cruel. Él guardó silencio un momento. Ante la mirada angustiada de Lan Lan, él asintió al fin. ¿Y te duele mucho ahora? Ella se acercó gateando hacia él. Puso sus manos sobre su pecho y empezó a palparlo. Se sentía firme y duro, muy diferente a su propio cuerpo. Él sonrió con ternura y la atrajo suavemente hacia sí, envolviéndola en un abrazo cálido y protector. Si Lan Lan sopla sobre mi pecho, entonces el dolor se irá para siempre. Sus ojos brillaban con una luz muy especial. Ella sintió convencida. Se acomodó en sus brazos buscando el lugar perfecto. Y empezó a soplar sobre su pecho con inocencia. Apenas había soplado un par de veces cuando él le tapó la boca. Antes de que pudiera reaccionar siquiera, él se movió con rapidez. La dejó recostada con suavidad sobre la cama. Sus ojos estaban cargados de intensidad. Había una mezcla de deseo y ternura en su mirada profunda. Su garganta se movió mientras tragaba con dificultad. ¿Acaso ya no te duele?, preguntó ella. Ella balbuceó confundida. Él se incorporó rápidamente y se alejó del lecho. Tras un largo silencio, dejó escapar un gran suspiro. Su aroma a sándalo era ahora muy intenso y se sentía mezclado con una dulzura especial. Lan Lan. La voz de Ki-hye sonaba distinta. Tenía un tono ronco y algo quebrado. ¿Te has estado tomando tus medicinas juiciosa? Al oír eso, Lan Lan se puso de mal humor. ¿Acaso tú también piensas que soy una tonta? Él la miró hacia abajo con una sonrisa de resignación. Dejó escapar un suspiro suave y lleno de ternura. Acarició con sus dedos el rostro de la joven. No eres tonta, mi pequeña Lan Lan, pero quiero que recuperes tu salud muy pronto. ¡Qué tontería si ya estoy muy bien!, protestó ella. Entonces, ¿por qué me miras así? Ahora mismo soy yo la que te cuida. Sus ojos captaron el frasquito escondido en el lecho. Casi olvida el asunto más importante de la noche. Tu enfermedad del corazón. ¿Es verdad que morirás pronto si no te curas? Lan Lan lo miró con una seriedad absoluta. Él no esperaba que ella insistiera con ese tema. Se quedó sin saber qué decirle por un momento. Ella asomó la cabeza y miró hacia todos lados, tras confirmar que estaban completamente solos. Sacó el frasco de porcelana y se lo entregó. ¿Esta medicina puede curar tu corazón?, preguntó. Ki-hye tomó el frasco y aspiró su contenido. Puede, respondió él con una voz muy sombría. Lan Lan se quedó pasmada ante su respuesta. ¿Acaso juzgué mal a la emperatriz viuda?, pensó. Pero contiene veneno. Si la bebo, moriré al instante. Él la miró. ¿Ella te dio esto? Lan Lan asintió con el rostro encendido de ira. Lo sabía. Sabía que esa mujer era una malvada. Aquella amargura que emanaba de Ki-hye pareció calmarse un poco al ver el enojo de ella. ¿Y cómo es que tú lo sabes?, rió él. Rió él. Pues porque lo huelo, obviamente. Pero ese era un secreto que no podía revelar. Ki-hye, ella es tu propia madre. ¿Cómo puede ser tan cruel?, gritó ella indignada. Lan Lan recordó que, ante cualquier rasguño, su propia madre sufría más que ella misma. ¿Por qué la tuya?, pensó. ¿Te daría algo que te arrebate la vida? Ki-hye soltó una risa gélida y seca. En ese preciso instante, un aroma amargo e insoportable brotó de su cuerpo. Lan Lan lo abrazó para intentar mitigar su dolor. No pasa nada, Ki-hye. Todo estará bien ahora. Estoy segura de que mi mamá también te querrá. Y yo también te quiero. Al fin comprendía que su amargura era otra cosa. No era falta de dulces, ni un simple mal humor. Se recostaron juntos en el gran lecho. Permanecieron en un silencio absoluto. Aquella peste amarga parecía envolverlo como una capa, atrapándolo en su propia tristeza. Nunca supe lo que era tener una madre. Ki-hye habló tras lo que pareció una eternidad. Ella lo miró. Él tenía los ojos fijos en la nada. Su mirada brillaba con intensidad en la penumbra.
Ella fue obligada a entrar al palacio por mi padre. Una sola noche bastó para engendrarme. Me odió tanto que me abandonó en el palacio frío. El antiguo emperador jamás se preocupó por mi existencia. 3 años después tuvieron otro hijo. Ese niño sí fue amado por todos. Él era el príncipe heredero, el orgullo de la nación. Alguien a quien cuidaban como a un tesoro sagrado. Ese niño era a quien mis padres querían proteger. Era por quien me convirtieron en una simple herramienta. Siendo ambos sus hijos, ¿por qué hubo tal diferencia? ¿Por qué yo fui solo una hormiga pisoteada por ellos? Mientras él esperaba sentado para heredar el mundo entero. Si ahora soy el tirano cruel que todos desprecian, es porque así me forjaron desde que nací. Lan Lan le tapó la boca con suavidad. Sabe demasiado amargo. Mucho más que todas las medicinas que he tomado. Yo al menos tengo dulces para quitar el sabor. Pero tú no tienes nada. Se inclinó hacia él con mucha ternura. Besó sus ojos que comenzaban a enrojecer por el dolor. Él tembló ante su contacto. La miró con total incredulidad. Ella le dedicó una dulce sonrisa. Para mí, eres el emperador más sabio y valiente. He oído lo que dicen los sirvientes. Dicen que ahora hay menos niños pasando hambre en las calles. Estoy segura de que todo eso es gracias a tu esfuerzo. Por fin comprendo el significado de la palabra maldad. La maestra no le había explicado mucho sobre ese carácter. Quizás temía pronunciar el nombre prohibido del soberano, pero a ella le encantaba. Lan Lan adoraba cada trazo de aquel nombre. Había llenado hojas enteras escribiendo Qi-He. Mientras admiraba su trabajo, él entró al salón. Su aroma a sándalo llegó primero, inundando el lugar con su presencia imponente. Aquella fragancia a sándalo venía ahora con un toque de dulzura. «Qi-He, mira esto», exclamó ella. «Esta es la caligrafía más perfecta que he hecho». Hace apenas un par de días, él decía que sus letras parecían hormigas caminando. Hoy sí que lo voy a dejar con la boca abierta. Y efectivamente los ojos de él brillaron de asombro. Entonces soltó una risita burlona. Me pregunto quién más en este mundo se atrevería a escribir mi nombre prohibido en una hoja entera. Creo que solo tú eres capaz de tal osadía. Ella se sentó en su regazo y puso el papel sobre la mesa. Así que este es el carácter para tu nombre. Te dije que era un nombre muy hermoso. Me encanta. Él miró el papel por un momento. Es porque es fácil de trazar, bromeó él. Apenas unos cuantos movimientos. Cierto, es mucho más sencillo que otros caracteres. Lan Lan se sintió algo culpable. Trató de ocultar sus nervios. Claro que no. Él no insistió más en el tema. Tomó el pincel y empezó a escribir en los espacios vacíos. Escribió Shenlan hasta que no quedó ni un hueco libre. Ella quedó muy satisfecha con el resultado. Incluso pensó en buscar un lugar para colgarlo. Su Majestad, el ministro Shen y su esposa han llegado. Vienen a presentar sus respetos. Era la primera vez que su madre la visitaba en el palacio. Qi-He fue a recibir a su padre al salón principal. Su madre, por su parte, entró directamente al palacio Jinghe. Lan Lan. Su madre lloró apenas la vio. La tomó de las manos y la revisó de pies a cabeza. ¿Te han tratado mal aquí dentro, hija mía? Lan Lan asintió con la cabeza. Su madre palideció de angustia. Pero su majestad. Ella hizo que su madre se sentara a su lado. Reclamó muy indignada. Es todo culpa de él. Dice que no puedo ser su única esposa todavía. Y encima dice que es muy diferente a mi papá. Mami, por favor, dale un buen regaño. A su madre le temblaron las manos. El miedo en sus ojos desapareció de golpe. Ah, y además siempre viene a verme súper tarde. A veces ya estoy bien dormida cuando él llega. Y aunque ya no huele a amargo, me da medicinas horribles. Me engaña diciendo que el sabor no es tan malo. Pero es una mentira total. Lan Lan soltó toda su lista de quejas sin parar. Su madre empezó a notar que algo no cuadraba. La observó con mucho detenimiento una vez más. No me extraña que estés más cachetona, dijo con ironía. No estoy tan gorda. Todos los pasteles y dulces que me traen, siempre le doy la mitad a Qi-He para ayudarlo. Su madre no solo no se compadeció de ella, sino que antes de irse le pidió que fuera buena con el rey. Lan Lan tuvo una extraña sensación. Parecía que su madre quería más a Qi-He que a ella. Cuando se lo contó a Qi-He, él no paró de reír. Se rió por un buen rato. Al final, la abrazó y le susurró al oído. Lan Lan, ya no puedo esperar más tiempo. Es hora de que comience nuestra función. Qi-He cayó enfermo. Los médicos hablaban de un mal cardíaco. Incluso sospechaban de un envenenamiento. Ella no se apartó de su lado durante varios días. Lloró tanto que sus ojos quedaron secos. Nadie en el hospital real encontraba una cura para él. Li Xingqi estaba todavía más desesperada que ella. Trajo médicos de todas partes y hasta a unos monjes. Hizo rituales y oraciones, pero nada funcionó.
Kie seguía sumido en un sueño profundo y frío. No había señales de que fuera a despertar. Por practicar brujería, Li Xingji fue enviada al Palacio Frío. Bastó una sola palabra de la emperatriz viuda. Esa noche oscura. Los médicos reales fueron retirados del salón imperial. Solo los sirvientes hacían guardia en la entrada. Adentro solo quedaban Lan Lan y el rey Qi He. El viento soplaba con fuerza contra las ventanas. La emperatriz viuda entró con paso pausado. Mantenía aquel semblante amable y compasivo de siempre. El paso de los años le daba a su rostro un aire de paz. Un aire que ocultaba su verdadera naturaleza. Al final el día esperado ha llegado, dijo ella. Se paró bajo la luz tenue de una vela solitaria. Su voz sonaba tan quebradiza como la cera quemada. Lan Lan la miró fijamente a los ojos. ¿Fuiste tú quien le dio el veneno?, cuestionó ella. Todos decían que eras una tonta sin juicio ni razón. Un estorbo para los planes de la corona. Pero nadie imaginó que tu corazón puro sería nuestra llave. La única forma de que él bajara sus defensas. ¿De verdad creíste que estarías a salvo? Pensaste que bastaría con no darle la medicina que te entregué. Pero tu presencia despertó en él una codicia peligrosa. Al tenerte a su lado, él empezó a desear la vida con fervor. Y el deseo siempre abre una grieta en la armadura más fuerte. Lan Lan se dejó caer al suelo, devastada. ¿Por qué eres tan cruel con él?, preguntó ella. Él también es tu hijo, reclamó Lan Lan. No lo es, gritó la viuda. Él es solo una maldición. Es la marca de mi deshonra. Es el castigo que el cielo ha mandado para atormentarme. Lan Lan sentía que ya no le quedaban lágrimas, pero sintió un nudo amargo en la garganta. Intentó tapar los oídos del hombre que yacía en la cama. Pero aquel aroma a amargura extrema volvió a brotar. Qi He abrió los ojos de repente. Sus labios pálidos se movieron con frialdad. Entonces, ¿de verdad querías ver muerto al emperador? La emperatriz viuda no esperaba verlo despierto. Retrocedió 2 pasos llena de pánico. Qi He se incorporó en el lecho. Su mirada cayó sobre ella como una ráfaga de hielo. Fue por eso que cuando mi padre me elogió... ¿Me diste aquel pastel de azúcar envenenado? Y cuando eliminé a tus enemigos para proteger al príncipe Yan, ¿le ordenaste que yo fuera su primera víctima? La viuda lo señaló con el dedo, temblando de rabia. ¡No te atrevas a pronunciar el nombre de Yan! Qi He soltó una carcajada amarga. Lan Lan lo miró con el corazón roto. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía que iba a llorar lágrimas de dolor. ¿De verdad creíste que tus secretos estaban a salvo? Su voz sonaba tan gélida como la nieve del invierno. Cuando Li Xingji entró al Palacio Imperial, el clan Li no dudó en traicionarte por conveniencia. La emperatriz viuda quedó petrificada. Pareció comprender la magnitud de la situación. ¿Qué es lo que has hecho, malnacido? Pasaste cada noche deseando mi muerte inmediata, vigilando cada uno de mis pasos con desprecio. Pero olvidaste de qué calaña está hecha tu propia familia. Por asegurar el trono de la emperatriz, los Li son capaces de cometer cualquier atrocidad. ¿Ya no recuerdas cómo fue que lograste entrar aquí? ¿Qué le hiciste a mi querido hijo Yan?, murmuró ella. La viuda apenas podía articular las palabras. Intentó salir huyendo del salón a toda prisa. Qi He rió con frialdad. Tuvo el mismo destino trágico que tuvo su padre. Tuvo la mala suerte de caer accidentalmente al lago. Al oír que había muerto, la viuda se desplomó. «Eres un monstruo sin alma», gritó ella. «Debí haberte matado con mis manos al nacer. A comparación de las atrocidades que has cometido, yo sigo siendo un aprendiz. El clan Li ha caído. Por traición y asesinato serán ejecutados. ¿Y tú, madre? Vivirás el resto de tus días encerrada en el templo». Esa táctica la aprendí hace muy poco de mi maestra. Cortar el problema de raíz. Por su culpa, mi pequeña Lan Lan ha llorado demasiado. Incluso ha perdido peso por tanta angustia. Qi He la abrazó con mucha ternura contra su pecho. Acarició su cintura con sus manos grandes. Ella asintió, fingiendo que de verdad estaba flaca. «¿Y cómo piensas compensarme?», preguntó ella. «Pide lo que quieras, mi pequeña Lan Lan. Quiero que sea solo mío y de nadie más». Al fin, él dio la respuesta que ella tanto esperaba. «Ya no serás solo mi consorte. Serás mi única emperatriz». Ella se puso feliz. «Entonces, hoy te doy permiso de atenderme», dijo ella. La mirada de Qi He se volvió intensa. Dudo y el eunuco Li intentaban aguantar la risa. «¿De verdad sabes lo que significa eso de atender al emperador?». Pasó un rato antes de que preguntara. «Pues claro que lo sé», respondió ella convencida. «Es simplemente dormir juntos, ¿no?». Pero ese dormir no era el que ella creía. La maestra tosió varias veces con el rostro encendido. Le entregó a Lan Lan unos libros muy extraños. En las páginas se veían figuras de hombres y mujeres, entrelazados en poses que ella no comprendía. Ante la mirada tan inocente y curiosa de la joven, la maestra sintió que hasta sus orejas se ponían rojas.
Dile al rey que mi trabajo aquí ha terminado. Dicho esto, salió huyendo despavorida del palacio. ¿Acaso hay algo que ni siquiera una maestra puede enseñar? Debe ser algo realmente complicado de hacer. Lan Lan sentía una curiosidad cada vez mayor. Empezó a hojear aquellos dibujos con mucho interés. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo llegó el soberano. Estaba absorta en sus pensamientos. Kie tomó suavemente los libros de sus manos. Sus ojos brillaban con una dulzura embriagadora. Parecían un estanque de agua cristalina en primavera. Su aroma a sándalo era ahora cálido y muy dulce. De pronto, Lan Lan sintió que tenía mucha sed. ¿Qué es lo que no entiendes, pequeña? Yo mismo te enseñaré. Su voz sonó como una caricia suave en sus oídos. Lan Lan sintió un vuelco en su corazón. Una extraña agitación recorrió todo su cuerpo. Kiai notó que ella se ponía roja hasta el cuello. El soberano soltó una risa cargada de deseo. Parece que Lan Lan al fin creció. Esa noche fue totalmente distinta a las anteriores. Las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras sobre las túnicas esparcidas por el suelo. Lan Lan se sentía flotando entre las nubes. Perdió la noción del tiempo hasta que todo se detuvo. Entre sueños abrazó a Kie y murmuró suavemente. «Kie, por fin has dejado de llorar, ¿verdad?» «¿De qué hablas?», preguntó el extrañado. «De tu aroma. Las personas buenas siempre huelen a perfume. Y las personas malas siempre huelen a podrido. Pero tú, Kie, tú siempre olías a amargo». Él hundió su rostro en el cuello de Lan Lan. Pasó un largo tiempo en silencio. Justo cuando ella estaba a punto de quedarse dormida, lo escuchó susurrar. «Eso es porque mi Lan Lan es dulce. Eres como un dulce caramelo en flor. Has convertido toda mi amargura en pura felicidad».